conjunto, es decir, que espero que sea algo lo más dinámico posible, es actividad física y obesidad. En realidad, yo me permití cambiarle el nombre a la exposición en honor a la importancia que tiene el tema obesidad. No me animé a ponerlo en primer plano porque en realidad eso saben más ustedes que yo. Lo que yo voy a hacer es transcurrir un poco por el tema de la actividad física para que ustedes, brindándole a ustedes aspectos que considero que pueden ser de utilidad. Espero que así sea, y si no, ustedes me lo hacen saber. Es un lugar común esto de agradecer los espacios, pero realmente tengo que hacerlo porque sinceramente lo siento. Me alegra mucho que el doctor Donofrio me haya sumado a este esfuerzo. Él sigue en su lucha, tratando de hacer todo lo posible para que los objetivos que persigue, particularmente en pos de la salud de la comunidad, se lleven a cabo. Así que muchas gracias a todos los integrantes del programa, particularmente al doctor Donofrio. Bueno, vamos a empezar con cosas básicas y lo vamos a tratar de expresar de la mejor manera. La condición física, es decir, la fuerza, la velocidad, la resistencia que tenemos desde lo funcional y lo morfológico desde el aspecto, digamos, de las capacidades o condiciones que se observan, pueden variar y cada uno puede tener una condición física distinta. Inclusive, esa condición va a cambiar. Así que yo no puedo hablar de prescripción de una actividad en una determinada persona, sino en una determinada persona y en un determinado momento. Porque la capacidad puede ser inicialmente distinta. En uno que está con una condición alta puede aumentar, puede mantenerse, inclusive puede descender. Ahora, ¿qué pasa con esa condición física cuando la persona realiza una actividad, un ejercicio, un estímulo, como nosotros le llamamos? ¿Qué pasa si nosotros vemos ahora que va pasando una persona corriendo ahí por la calle, por la vereda? Decimos, qué bien, ¿no? Qué buena condición física, indudablemente que sentimos que esa persona está mucho mejor que nosotros. Pero en el momento de registrarse el estímulo, lo que sucede, a ver, no era esa mi intención, aquí se me traspapeló. Hola, ¿alguien decía algo? ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha perfecto, doctor. Bueno, entonces al momento de aplicarse el estímulo, la condición física se deteriora. Ocurren una serie de alteraciones, digamos, o de adaptaciones dentro del organismo en el momento en que empieza el ejercicio y que llamamos descompensaciones. Por ejemplo, los depósitos de energía van a bajar, la frecuencia cardíaca va a aumentar, la presión arterial lo mismo, vamos a tener un aumento de temperatura, vamos a tener, para compensar ese aumento de la temperatura, una transpiración excesiva. Es decir, que ya estamos planteando también otros, muchos aspectos, aquí son unos cuantos nomás para poner lo más evidente, como por ejemplo la redistribución del flujo sanguíneo. La frecuencia respiratoria también se va a incrementar. Y esto es realmente una descompensación, porque al aumentar la frecuencia respiratoria, vamos a empezar a respirar por la boca, los filtros del aire, el hecho de calentarse y de humidificarse van a desaparecer, más la ventana inmunológica que se produce, porque también hay problemas con la disminución de la defensa. Y la gente, los deportistas tienden a hacer problemas respiratorios. También puede surgir problemas en el aparato locomotor por el mismo esfuerzo, ¿no es cierto? Es decir, que son comunes las respuestas negativas de los músculos. Y también puede haber descompensaciones de enfermedades subyacentes. Lo hemos puesto con otro tipo de letra porque es una trampita, ya que el título nosotros nos habíamos propuesto hablar de algunas o mencionar algunas descompensaciones fisiológicas y una enfermedad no lo es. Pero
también entra dentro del mensaje que queremos dar. Entonces, una vez que finaliza el estímulo, por ejemplo, esta persona corre 45 minutos, al cabo de los cuales para, se sienta, se hidrata, descansa y empieza el proceso de compensación. Entonces, la pregunta es, ¿y teníamos un nivel inicial? Nos hemos descompensado, nos compensamos para volver a retomar el nivel inicial. ¿Qué pasa con la actividad física? Pasa que aprovechamos lo que biológicamente se da como sobrecompensación. Estos fenómenos, les recuerdo que ya fueron estudiados por Hans Selye en la década de 1930 aproximadamente, y que recién ahora, a la luz de los nuevos avances que hay, le vamos dando forma. Pero en general lo que pasa es esto. Y esto pasa no solamente con la actividad física, sino con cualquier otro estrés que se presente en un individuo. Este hecho de la sobrecompensación es lo que aprovechamos nosotros en la educación, en la actividad física. Una persona entonces hace una actividad, descompensa, recupera, compensa, sobrecompensa y vuelve, porque esa sobrecompensación tiene un tiempo corto de duración. Por ejemplo, a ver, hablemos de algo concreto. Los depósitos de azúcares. Va a haber una pérdida, después se va a descompensar cuando la persona esa se hidrate y tome algunos hidratos de carbono, pero la célula, la fibra muscular, va a adquirir una mayor carga de glúcidos que se van a perder al cabo de un tiempo si esta persona no repite el esfuerzo. Entonces todo esto da la condición física que cada uno tiene con las actividades cotidianas. Saquemos esta imagen y pongamos nuestras actividades cotidianas. Movernos por el hospital, subir un piso, etc. Lo que nosotros aprovechamos es el momento de la sobrecompensación para aplicar un nuevo estímulo. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, nada nuevo. Exactamente se va a dar esta curva, pero ahora a partir del punto donde estaba sobrecompensado. Se va a descompensar, se va a recuperar y va a ser una nueva sobrecompensación. Si nosotros volvemos a aplicar un estímulo en ese momento, vamos a ir logrando un incremento de la condición física con relación a lo que era el nivel inicial. Y este proceso, cuando lo administramos como tal, reglado, bien estudiado, es lo que llamamos entrenamiento. Y es lo que ocurre, sin llegar a hacerlo, un entrenamiento propiamente dicho, con lo cotidiano cuando empezamos a incrementar nuestra actividad física. Pero atención, porque si nosotros aplicamos mal la carga y no esperamos la sobrecompensación, porque nos apuramos, por ejemplo, es alguien que nosotros en un entrenamiento lo exigimos mañana y tarde y es una persona que no está acostumbrada, o en lo cotidiano, hacemos una sesión de ejercicio y entusiasmados volvemos a hacer otra mañana y no le damos tiempo al organismo a que todas estas condiciones se den, todos estos procesos se den, ¿qué va a suceder? Que la curvita esta, en vez de empezar acá, va a empezar acá. Y esta persona va a tener la descompensación, la compensación, y va a buscar la sobrecompensación, pero este ansioso no le da tiempo, vuelve a aplicar una carga antes, y así sucesivamente. Entonces, el proceso que se da es al revés. Y esta situación nosotros la llamamos sobreentrenamiento, que si bien el término está adaptado para el deporte, en general también se da en la vida cotidiana y van a empezar a aparecer, por ejemplo, lesiones musculares, contracturas, calambres y hasta alguna tendinitis que lo pueden dejar al sujeto fuera digamos, de la onda que tenía buena de empezar con la actividad física.
Entonces, tenemos que tener en cuenta el tiempo que separa cada estímulo para administrarlo correctamente y también la intensidad, porque si nosotros aplicamos una carga baja, la carga baja no va a significar realmente un estímulo útil. Y si esta carga es demasiado excesiva, las consecuencias van a ser en el sentido que mostramos la flecha recién. En otras palabras, la actividad física es un estrés al cual nosotros respondemos y nos vamos adaptando. Pero si el estrés y vamos mejorando, pero si el estrés es demasiado intenso, vamos a obtener una respuesta negativa. Y esto se da en toda la lista esta de descompensaciones que hemos mencionado. Podemos obtener resultados positivos o podemos obtener resultados negativos. Esta teoría, que en realidad se aplica perfectamente y en la práctica diaria lo vemos, se llama microtrauma adaptativo. Por supuesto que a medida que va pasando el tiempo, nosotros nos vamos, el tiempo evolutivo de nuestras capacitaciones, nos vamos preguntando por qué ocurren estas cosas y por qué no ocurren y vamos encontrando las razones. Pero lo que pasa es esto. Esta imagen no la pierdan de vista. Recuerden que con el mismo estímulo nosotros, el mismo proceso, digamos, de actividad física, podemos obtener resultados buenos o no tan buenos. Partiendo siempre de la base de que estamos frente a un estrés, y que lo que nosotros estamos manejando son estrés. Entonces, ¿podemos estimar la intensidad del estímulo? Bueno, justamente todo eso hace a lo que es la ciencia del entrenamiento. Es todo una ciencia que lleva mucho tiempo a aprenderla y bucearla, pero en general una buena indicación para estimar la intensidad del estímulo que podemos aplicar es la frecuencia cardíaca. Entonces, esto se ha demostrado que tiene una correlación científica perfecta porque se hace cuando se estudian con las pruebas ergométricas e inclusive con el consumo directo de oxígeno. Pero nosotros partimos de la frecuencia cardíaca. A ver, vamos a buscar primero la frecuencia cardíaca de reserva. ¿A qué llamamos frecuencia cardíaca de reserva? Al margen que nosotros tenemos de la frecuencia cardíaca que tenemos en reposo, hasta la frecuencia cardíaca máxima que podemos dar. Y la frecuencia máxima estimada, entonces, ¿cómo la calculamos? Bueno, hay una formulita, por supuesto que en esto no es todo matemática, pero que se adapta muy bien y que nos resuelve muchos problemas, que es 220 menos la edad. Entonces, es nuestra frecuencia cardíaca estimada máxima. Yo tengo que poner ahí un número de resta que me deja casi sin fondo, ¿no? Pero bueno, entonces, a esa frecuencia máxima estimada le restamos la frecuencia cardíaca que tenemos en este momento, es decir, en reposo, y vamos a tener la reserva cardíaca. Entonces tenemos 190, por ejemplo, supongamos que nos dé esto, porque la persona tiene 30 años, entonces nos da 190. Menos 70, que es la frecuencia que tendría en este momento, nos da 120. Entonces esta persona tiene una reserva de 120. Ahora, ¿a cuánto quiero trabajar yo? Quiero trabajar livianito, antes del 40% de la capacidad. Quiero trabajar entre el 50 y el 70. Quiero trabajar a más de 70. Bueno, supongamos que quiere trabajar un término medio, 50. Entonces, a esta frecuencia cardíaca que nosotros tenemos, le restamos el 50%. 120 menos el 50% es 60. Y esa frecuencia es la que yo tengo que incrementar para hacer un esfuerzo al 50%. Tengo que llegar entonces a sumar a los 70 estos 60 y voy a tener
130, que es la frecuencia con la que quiero trabajar, si quiero trabajar a una frecuencia media. Bueno, esto se llama fórmula de Carbone. Este archivo les va a quedar aquí, lo conocen, toda la gente que hace actividad física lo conoce, pero a los que les parece interesante y los quieren repasar, se los voy a dejar en la bibliografía correspondiente. ¿Y qué hacemos entonces con nuestras personas que tienen sobrepeso o obesidad? En primer lugar, vamos a trabajar a una intensidad liviana. Y tiene que ser, aparte de liviana, agradable y de preferencia del destinatario. Yo no puedo poner a una persona a andar en bicicleta porque el ciclismo es perfecto, si no le gusta, o caminar si tiene dolores reumáticos. Entonces, tengo que ver qué le gusta a esta persona para elegir como actividad, que sea agradable y de su preferencia. Vamos a trabajar entre el 50 y el 70%, más tirando al 50 que al 70%, sobre todo inicialmente. Y vamos a tener particular cuidado porque, sobre todo si la persona con sobrepeso tiene sus años, porque generalmente vienen asociados con la diabetes, y puede haber una neuropatía autonómica. Cuando esa neuropatía se instala, es muy solapada, a veces cuesta diagnosticarla, nos pasa por encima, y ¿qué sucede? Nos pasa inadvertida, digamos, que esa persona no va a responder bien con este porcentaje. Y entonces, bueno, entonces tenemos un elemento mucho más simple que la fórmula de Carbone y que lo podemos poner en práctica también con todos nuestros pacientes, obesos o no, y es usar la escala de Borg. Como ustedes saben, la sensación subjetiva del esfuerzo percibido es un buen indicador. Lo ponemos a caminar o a pedalear y le decimos, a ver, trabajando así, ¿cómo te sentís descansado? Y bueno, ¿en cuánto lo calificaría el esfuerzo que estás haciendo de 1 a 10? Y nos dice 4, 5, 3, 9. Bueno, esto que al principio, cuando se implementó la escala de Borg, resultó, digamos, algo que objetable porque no era científico y perfectamente demostrable, se determinó que es muy útil y muy, digamos, cercano a la realidad y podemos manejarnos con eso. Entonces trabajaremos a que la persona nos diga, me siento con 50 puntos. Y al rato nos dice, mira, ya me siento con 80. Bueno, paremos entonces o disminuyamos la intensidad. Y no hacemos tanto lío con la fórmula y nos quedamos con la escala de Borg. ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer trabajar a la persona esta? Pocos minutos, muy poquitos minutos, sobre todo inicialmente. Por ejemplo, 10, 15, digamos que en las clases iniciales no pueden pasar de un 30%. Por supuesto, un 30 minutos, lo que la persona tolere. Sería suficiente con decirle, mira, salí a dar una vuelta a la manzana, y si la vuelta a la manzana le resulta larga, bueno, que camina hacia la derecha, llega a la esquina, vuelva hasta la otra esquina y vuelva a su casa, camina media cuadra, media manzana. Y con eso empezamos. Lo importante es mantener la frecuencia, que sea unas 3 veces por semana, y ¿qué vamos a ganar? ¿Lo vamos a entrenar? ¿Vamos a obtener un beneficio directo con esa actividad tan baja? No, pero vamos a ir ganando las endorfinas que produce, la persona se siente bien y al cabo y ya entra a buscar la actividad. Y sobre todo la costumbre. Entonces, para eso vamos a procurar que esta persona haga su actividad siempre al mismo horario, cosa que todos los mecanismos que tiene de respuesta el organismo se pongan en funcionamiento en la misma hora y esto actúe incorporándose al ritmo circadiano. Entonces, esto es lo que vamos a ganar con una actividad tan simple como 10 minutos de caminata
repetidas y a la misma hora. Recordemos que nuestro paciente tiene un sobrepeso, es decir, que tiene una mayor carga. Es distinto que una persona pese 70 kilos y suba esos 70 kilos por una escalera a que pese 100 o a que pese 40. Entonces, mayor sobrepeso, mayor carga. No nos olvidemos que estamos frente a una persona que, si es obesa, por lo general es un sedentario, que tiene poca fuerza, poca resistencia, poca flexibilidad. Estas son las condiciones físicas más importantes. Y que además tiene vergüenza de mostrar su cuerpo, porque ni bien lo ven pasar al gordito, y ya el gordito está haciendo ejercicio, él lo escucha o cree escucharlo, y bueno, toda la problemática que presenta el tema de la obesidad sumada en estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, entonces al principio la actividad va a ser, no nos vamos a preocupar por ejercicios sobrecarga, van a ser actividades aeróbicas. Después vamos a implementar otro tipo de actividades con la participación en esas actividades aeróbicas de grandes grupos musculares. Es decir, evitar, por ejemplo, hacer trabajo con bíceps o inclusive abdominales exclusivamente, sino caminar, pedalear, moverse, bailar. Y recién después le vamos a agregar la sobrecarga. ¿Son importantes los ejercicios de sobrecarga? Sí, porque está demostrado que son los que mejor producen una respuesta de hipertrofia muscular. Y nosotros no es que vamos a buscar presentarnos al paciente en un concurso de Mr. Músculo, pero vamos a combatir la sarcopenia, que es otro de nuestros grandes enemigos, y que lo vamos a neutralizar con el ejercicio físico. Además, la persona que haga la actividad física se va a empezar a sentir bien, ya se siente del otro lado del equipo de los activos, mejora la autoestima. Y bueno, como acotación que no sabía dónde ponerlo, le pongo esta frasecita que dice que son más sanos los gorditos activos que los flacos sedentarios. Entonces, no haría mal un gordito de sentirse bien haciendo actividad física, porque indudablemente que está bien. ¿Y cómo vamos a incrementar eso? Si nosotros empezamos con los 10 minutos caminando una vuelta a la manzana, ¿cómo vamos a incrementar? Se incrementa primero la frecuencia. Es decir, estos son consejos que son extraídos de la experiencia y de los resultados que se obtienen. Si nosotros trabajamos, empezamos con 2 veces a la semana o con 3, las llevamos a 4, a 5, hasta que completemos toda la semana. Porque eso de cuántas veces por semana tengo que hacer ejercicios, bueno, si estamos en el plano del sedentarismo, vendría a ser una pregunta como cuántos días por semana tengo que comer, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos que hacer todos los días. Pero vamos a llegar progresivamente. Incrementamos entonces primero la frecuencia. Después el volumen, es decir, la distancia, por ejemplo, que vamos a recorrer. Y por último, vamos a aumentar la intensidad o la carga. Recién vamos a pensar en caminar más rápido, en caminar en una subida o en caminar con algún peso que hemos sumado de encima. El ritmo de incremento, ese ritmo de incremento de la actividad, tiene que ser hasta un 20% cada 2 semanas. Es decir, no podemos la semana siguiente que la persona está haciendo abdominales, por ejemplo, ha llegado a hacer 10, decirle, bueno, ahora aumentamos, vamos a 20. No, tenemos que aumentar a 12 y aguantar 2 semanitas así y recién seguir aumentando. Algunos hasta hablan de 3. Recordemos que no estamos preparando ningún deportista olímpico. Esto, por supuesto, desde el punto de vista del entrenamiento, tiene otras pautas, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de acercándonos lo mejor posible
a la actividad física en una persona con sobrepeso. Bueno, y esto lo saqué de una frase que dio un profe importante, que es Pancorbo, y que es un cubano, que dice, por supuesto, que el ejercicio, nutrición y salud son conceptos entrelazados. Esto nosotros ya lo sabemos. Y que esto repercute en la longevidad y la calidad de vida y están en verdad asociados con ello. Debo confesar que esto yo lo escuché hace varios años, cuando todavía no teníamos las evidencias científicas que tenemos ahora de lo bueno que es hacer la actividad física. Bueno, hasta ahora, tanto la gente que hace nutrición, ustedes como nosotros, lo venimos manejando con el concepto de caloría. Un concepto que, si bien tiene una buena definición, deja muchos vacíos que se reflejan, por ejemplo, en las tablas que manejamos cuando queremos decir, bueno, a ver, ¿qué tiene más caloría, una manzana o una naranja? Por lo menos, cuando a mí se me presenta la duda, entro a internet, busco alguna tablita y me fijo. Tiene más la banana o la manzana. Esto no es del todo cierto, ya sabemos toda la falencia que tiene, pero ha servido mucho para que nosotros avancemos y vayamos dando pasos tendiente a una racionalidad, digamos, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, nos sirve para que nosotros podamos estimar cuántas calorías encierra, qué valor energético tiene lo que comemos, y por el otro, cuánto representan los distintos tipos de gastos energéticos de las distintas actividades físicas. Entonces aparece en la tabla que muchas veces nos llevamos alguna sorpresa, los que lo manejamos sin mucho conocimiento, porque encontramos cosas diferentes, a veces medio difíciles de calcular. Y con la actividad física pasa lo mismo. Esta tablita, que más o menos refleja, es bastante acertada, porque la hemos visto repetidas veces y las cifras están más o menos reales. Está referida a una persona de 70 kilos, porque como he dicho recién, si pesa 100, lleva 30 kilos. No nos olvidemos que 10 kilitos de más son 2 latas de pintura látex de 5 litros que llevamos en cada mano. Entonces, dejarlas para subir una escalera, porque hemos bajado de peso, bueno, va a tener su implicancia, ¿no? Ahora, de todo esto, que está dividido esto como actividad física moderada y vigorosa, ¿no? En la moderada, caminar tranquilo a 3,5 kilómetros, es decir, que también cambia según el ritmo que vamos a llevar, por supuesto. 3 kilómetros, recordemos que la marcha militar son 5, el ritmo, por ejemplo, de la marcha de San Lorenzo, si lo llevamos con los pies, estamos andando a 5 kilómetros por hora. Acá caminar a 3,5 kilómetros, entonces caminar tranquilo, vamos a gastar alrededor de 280 calorías en una hora. Y si hacemos ya el mismo trayecto corriendo, es decir, el mismo tiempo, una hora, vamos casi a 600 calorías. En general, tengamos presente que todas las actividades que nosotros hagamos tranquilos, vamos a estar en este orden, entre 200 y 300 calorías. Y cuando ya hablamos de gimnasio o de entrenamiento, estamos hablando de 600 en adelante. Pero nos quedemos con esto de caminar. A ver, caminamos 60 minutos y gastamos 280 calorías. Quiere decir que en un minuto gastamos 4,5 calorías, y en 2,5 minutos, que es el tiempo que más o menos recorremos una de las cuadras del centro de nuestra ciudad, que ya sabemos que tienen 128 a 130 metros, estamos gastando alrededor de unas 10 calorías. Entonces, con esto ya podemos recordar fácilmente que cuando vamos al centro y caminamos una cuadrita, hemos gastado 10 calorías. Bien.
De acuerdo a las tablas que yo he leído, que ustedes manejan mejor que yo, pero más o menos hay alguna coincidencia en lo que he visto, además no tiene mayor trascendencia, aunque sea un poco más, un poco menos, que 100 gramos de pan equivalen a unas 250 calorías. Esto quiere decir que si yo camino una cuadra y gasto 10 calorías, para quemar un pan francés, sobre todo de sándwiches, lo que tiene 10 el kilo, pero supongamos que sean 2 de los otros, tengo que caminar 25 cuadras. Es decir, a ver, me pongo a caminar en el Bajo, paso todo el centro, todo el Parque Avellaneda. Cuando llego a Floresta, estoy al 2300, quiere decir que ahí he caminado las 25 cuadras y me quemé el pancito francés, que forma parte del sándwich del 10, que además tiene el aceite, la milanesa, la mayonesa completo y el tipo de manejar la batuta ahí. Bueno, entonces, realmente esto descorazona un poco y decimos, hay algo que no cuadra, porque nosotros estamos planteando la actividad física para bajar de peso y resulta que los resultados no son lo que nosotros a principio, cuando nos ponemos a hacer estos números, nos descorazona. Indudablemente que hay algo más que el análisis desde lo que puede ser un balance calórico. ¿Y qué es lo que hay de más? Mire, a nivel osteoarticular, todos los beneficios que va a rendir la actividad física. Va a haber una mejora de la osteoporosis. Recordemos nosotros que lo grave que es esto en las personas mayores, porque al mejorar la calidad del hueso, si el mayor el adulto se cae, va a tener menos problemas con alguna posible fractura, sobre todo una fractura de cadera. Va a disminuir deformaciones posturales, va a reducir la posibilidad de fracturas. En las articulaciones va a mejorar el funcionamiento de la articulación, pues ya sabemos que se segrega mayor cantidad de líquido sinovial, que es la única nutrición efectiva que tiene el cartílago. Entonces, va a retrasar la aparición de artrosis, la mejora de la flexibilidad de las articulaciones va a llevar a menos luxaciones. Y cuando hablamos de los músculos, vamos a combatir la sarcopenia, este terrible enemigo que vamos teniendo. Vamos entonces a ganar músculo y motor, vamos a ganar más fuerza, menos cansancio, más elasticidad y agilidad, menos desgarros. En fin, y esto solamente hablando del nivel osteoarticular. Y para no poner a hacer todo un listado, porque uno ya se pone a hablar de la actividad física y parece vendedor de spray y es como que uno queda como... Hablemos solamente, recordemos del nivel cardiocirculatorio. A que este nivel está la primera causa de muerte. Entonces vamos a tener un sistema cardiorrespiratorio más entrenado, para hacerlo en síntesis. Vamos a tener también mejora en la parte venosa, menos varices, y mejora en la red capilar, que esto es fundamental, porque el aumento de los capilares va a permitir una mejor oxigenación de los tejidos y un mayor intercambio, que es en realidad la parte del sistema circulatorio más importante. Todo lo demás se puede reemplazar, la bombita, los tubitos que llevan a sangre, pero en el nivel capilar es imposible, ¿no es cierto?, que ahí donde se produce el intercambio se realicen cambios. Pero nosotros con la actividad física podemos mejorar la red capilar y mejorar todo desde el inicio. Entonces, aparte de las calorías que hemos quemado, estamos acondicionando mejor a nuestro paciente. Y quiero hacer, con esto vamos a terminar, así que no se asusten, pero un pequeño análisis desde un tema que ustedes... y específico, las células generan estas sustancias que nosotros llamamos citoquinas y que van a actuar, van a tener su efecto en otras células que tienen
los receptores correspondientes y van a producir el resultado. Podría ser que esa citoquina actúe en la misma célula, es decir, que la misma célula la produzca para ella, que actúe en la célula vecina. Hay una célula emisora y una célula diana en este caso no, porque es una autoestimulación. Y podría ser que esta célula diana esté lejos y que la sustancia transcurra por el torrente sanguíneo. En este primer caso, nosotros esto le llamamos autócrino, es decir, que se produce en la misma célula. En esto parácrino, porque se produce en la célula vecina de la par, o endocrino, porque ya necesita el sistema circulatorio para que llegue a la célula. Es decir, que en este caso, esta célula estaría actuando como una hormona, ¿no es cierto? Por favor, micrófono abierto, le agradecería que lo paren. Gracias. Bueno, entonces, estas citoquinas son mensajeros. Ahora bien, vamos a hacer algunas características que tienen. En primer lugar, decir que fueron descubiertas, como identificadas por Lindemann en 1957, es decir, hace bastante. Cuando a nosotros nos caían los visitadores médicos y nos decían esto tiene interferón y el interferón mejora todos los procesos inflamatorios, infecciosos, qué sé yo, creíamos que estábamos ante un verso, pues, ¿cómo puede ser que haga tantas cosas? Y realmente así era. Yo tengo un apartado ahí donde hablamos del interferón, que se los voy a dejar, que está en el mismo documento. Tenemos que decir también, como otras características de este tema, que cito quiere decir célula, por supuesto, e ina quiere decir sustancia, es decir, que es una sustancia producida por la célula. El peso molecular es muy bajo, tiene no muchos aminoácidos para ser considerado, y poseen una vida media muy corta, es decir, que es un flash. A diferencia de las hormonas tienen en general una duración mayor. Esto tiene una vida media muy corta. Prácticamente cesa el estímulo y cesa el efecto. En esto, por supuesto que esto es mucho más duradero que una respuesta nerviosa, pero se parece a la respuesta nerviosa, que es instantánea, ¿no es cierto? Se acerca, digamos. Y vamos a encontrar una nomenclatura variadísima con respecto al tema de las citoquinas. Vamos a ver, por ejemplo, el término de interleuquina, que surge, por supuesto, por la acción, por una citoquina que se produce en un glóbulo blanco y actúa en otro. Esto tiene mucho que ver con los procesos inflamatorios y con los procesos inmunológicos. La monoquina, que lo producen las células blancas también. La adipoquina, que es la que se produce en el tejido graso. Mioquina, le llamamos nosotros la que produce el músculo. Y exerquinas, a la que produce el músculo en movimiento. Por eso esto de exer, por ejercicio. En realidad estamos hablando todo de lo mismo. Entonces, cuando esto ha producido mucha confusión y mucha desazón a la hora de bucear en estos términos, los que hemos tenido la oportunidad de ir al compás de la historia, ¿no es cierto? Porque nos encontramos medio desorientados hasta que todo se fue ordenando. Por supuesto que esto de Lindemann, que en el 57 las descubre, es simplemente porque las identificó. Pero existían, por supuesto, y como tales, ¿no es cierto?, necesitan estímulo y receptores muy específicos. Esta es otra de las características. Esto tiene que ver con la función que tiene la membrana celular, que tiene una gran cantidad de receptores específicos. Este gran fenómeno que significa esta gran maravilla que es
la impermeabilidad de la membrana y que selectivamente actúa para cada estímulo que recibe. En eso se parece a lo que nos pasa a nosotros en este momento por la pieza donde nosotros estemos, la habitación donde estemos, estamos atravesados por un montón de ondas, pero solamente si tenemos un receptor, ¿no es cierto?, adecuado, como esto, que en este caso un receptor de radio, vamos a poder, digamos, recibir las ondas esas que nos atraviesan. Con la sonda del GPS pasa lo mismo. Entonces, una célula emisora, una sustancia que es la citoquina, una célula diana porque tiene el receptor y la respuesta. Esta célula no es una célula diana porque no tiene el receptor, y la citoquina esta va a pasar, como están pasando la onda de radio en este momento, por la vuelta nuestra, ¿no? Acá tienen un pequeño resumen en realidad, una de las primeras, yo la tengo catalogado como la primera, citoquina que se describió, que fue la prostaglandina. Interesante saber que estos ginecólogos habían puesto el músculo del útero en contacto con semen, miren ustedes la idea, ¿no? Pero bueno, en 1930, y observaron respuesta de las células musculares del útero, porque veían que el músculo en presencia del semen se relajaba. Después se descubrió que tenían también sustancia vasoactiva, y últimamente sabemos que forman parte de todo esto la ciclooxigenasa o COX, que producen una mayor sensibilidad para los dolores y que inhibiéndola se produce analgesia, efecto que tiene, por ejemplo, el paracetamol. Entonces, la importancia que tiene es todo muy interesante. Yo te se lo dejo para que ustedes lo vean, e inclusive si se les ocurre profundizarla, ahí tienen la referencia. Yo pensando que ustedes se pueden entusiasmar como me entusiasmé yo, pero bueno, no tienen. El interferón, que fue la primera citoquina identificada como tal, también tiene su pequeña historia, que no nos vamos a quedar porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos diciendo? Bueno, que el músculo, como prácticamente todos los otros tejidos, también produce sus propias citoquinas, y que se llaman mioquinas. Entonces, por eso, nuestra gran sorpresa, cuando que estábamos estudiando todo esto, decimos, el músculo es un órgano endocrino. ¿Cómo endocrino? Una glándula, como la hipófisis, no entendíamos nada. Bueno, y son estos bichitos los que le dan esa particularidad. Influencian en el metabolismo del propio músculo, explican un montón de respuestas del músculo, la hipertrofia, por ejemplo, y efectos en otros tejidos. Y básicamente lo importante es que todas esas citoquinas se van a producir, las mioquinas, a partir de la contracción del músculo. Entonces ya nos faltó a alguien, se le ocurrió decir, no hablemos de mioquina, hablemos de exerquina. Estamos hablando de trabajos recientes, bastante recientes, a pesar de que los primeros fueron un poco anteriores. Bueno, prácticamente las citoquinas actúan a nivel de todo el organismo. Como ustedes ven, acá a nivel del cerebro, en el páncreas, en el intestino, actuando regulando la absorción de los nutrientes, en las células inmunes, por supuesto, al inicio de toda actividad, cuando el tipo está agotado, tiene una caída de la inmunidad, lo que se llama ventana, y que ustedes han visto cuando termina un combate o el tipo se acerca al banco, le tiran una ropa para que se ponga, para que no sufra el enfriamiento y las consecuencias del mismo. Actúan sustancias sobre el mismo músculo, actúan sobre los tumores y regulan la reproducción de los tumores, actúan sobre la formación del músculo,
Sobre esto hay estudios muy categóricos de cómo la actividad física, generando esta citoquina, va a mejorar la función ósea sobre el hígado y, lo que más nos interesa a nosotros, sobre el tejido adiposo. Bueno, entonces, vamos a destacar solamente 3 de todas esas citoquinas. El factor de crecimiento nervioso no hace a nuestro tema directamente, pero esta citoquina, la BDNF, va a mejorar el rendimiento de las neuronas, al punto tal que hay estudios hechos, por ejemplo, en la Universidad de Stanford, con grupos hechos muy bien a doble ciego, con grupos con muy buena metodología, con grupos de estudiantes a los cuales se le aplicó la actividad física, se le hicieron test de conocimiento, de respuesta, de velocidad, bueno, y descubrieron de que el grupo que hacía actividad física, previo, un par de minutitos, estaba en mejores condiciones cognitivas. Y además se está trabajando sobre la capacidad de este factor como un factor de crecimiento nervioso, es decir, para la reparación de tejido nervioso roto. El factor inhibidor de la leucemia. Claro, uno escucha decir, esto hace bien para el cáncer, hacer gimnasia hace bien para el cáncer. Bueno, aquí tienen pruebas. Todo esto son trabajos científicos probados, que ustedes pueden, recientes, que ustedes pueden recurrir y profundizar si tienen alguna duda. Y esta otra citoquina, que es la inicina, con esto vamos a cerrar, y que la produce el músculo en el momento de la contracción y la saca a circulación, y la irisina entra a circular. Por supuesto que no va a circular mucho tiempo, pero es suficiente para que actúe sobre el tejido blanco, graso blanco, es decir, de depósito puramente, y rescate, lo transforme de tejido blanco a tejido pardo, es decir, activo, positivo para todos, también para la persona con sobrepeso, por supuesto, porque lo retorna a este tejido de depósito en un tejido activo apto para, digamos, para la termogénesis. Bueno, yo le dejo alguna transparencia con algunos detalles de esto. Por ejemplo, gente que ha trabajado recientemente con punciones biopsia y ha demostrado que trabajando un solo cuádriceps, las respuestas también se lograban en el cuádriceps opuesto. Es decir, que todo esto que es tan maravilloso y que parece de alguna manera mágico, nosotros estamos en condiciones de saber que es una realidad y que la actividad física entonces puede constituirse en un muy buen elemento, un aliado para este complejo tema que encaran los nutricionistas. Bueno, con esto doy por terminada mi exposición. Espero que estén despiertos y que si alguno tiene alguna duda me la plantee para que la resolvamos juntos. Excelente charla, doctor Belomiro. Soy el doctor Donofrio. Muchas gracias, doctor. Como siempre. Ahí le he dejado en el chat 2 preguntitas. Una sería, ¿cuáles serían los cuidados que se deben tener en cuenta antes de la actividad física? Esa sería una. Bueno,
Por supuesto que cuando nosotros hablamos de actividad física, hacemos hincapié, como hemos hecho hincapié 10.000 veces nosotros, y ha sido nuestro caballito de batalla inicial, el tema del examen médico. Por supuesto que el examen médico es muy importante y nosotros tenemos que destacar tenemos que descartar de que esa persona no tenga otras afecciones y ponerlo todo en blanco. Es decir, cómo andamos del corazón, ese corazón, qué tipo de, cómo responde hemodinámicamente, tal vez una ergometría nos resulte útil, pero también las pruebas más simples, como el análisis simple de un electrocardiograma, si es necesario otros estudios cardíacos, si tenemos, por ejemplo, problemas metabólicos, cómo estamos con el colesterol, para ver también cómo va evolucionando todo el perfil lipídico, que también sabemos que se mejora. Si es un diabético, si tiene algunas de las consecuencias de la diabetes, por ejemplo, cómo estamos con la microcirculación, para ver, para tener mayor cuidado, no solo en los ejercicios que pueden producir algún tipo de trastorno por los golpes, sino, por ejemplo, el simple hecho de tener el tipo de medio de calzado que usa. Entonces, eso sería fundamental. Y los controles iniciales de los parámetros e indicadores más importantes que utilizan ustedes para ver cómo ha ido influyendo y cambiando a medida que se ha ido aplicando la actividad física. No sé si esto responde, doctor, a su pregunta. Sí, correcto. La otra pregunta es, ¿cuántos minutos serían los ideales o saludables realizar por semana de actividad física? Bien, esa pregunta se la voy a responder con claridad porque ha sido fruto de muchas investigaciones. Ya digamos que podemos hablar en este caso, de medicina basada en la evidencia, y hablamos de 30 minutos diarios, es decir, que hablamos de un total de 150 minutos para arriba. Por supuesto que estamos hablando del piso. Todos nosotros, y más todavía si tenemos algún sobrepeso, tenemos que llegar a esa cantidad, mínimo. Si la pasamos un poco, mejor. Y siempre teniendo en cuenta que no es cuestión, no estamos preparando, como he dicho en un momento de mi charlita, olímpicos nosotros. Estamos hablando de volver a la movilidad normal, que nosotros estamos capacitados por nuestra propia configuración a hacer. En ese sentido, esas recomendaciones de examen médico que nosotros hacemos, puede postergarse si la persona va a realizar simplemente movimientos que los realiza cotidianamente, como por ejemplo caminar. Yo no necesito ir a hacerme un electrocardiograma para dar vuelta a la manzana. Por supuesto que es conveniente hacerlo y tenerlo, pero no estamos preparando un deportista. Bueno, estamos, doctor, respondido entonces, una hora, digamos, media hora por día es suficiente de una actividad moderada para dar una buena respuesta en tema de actividad física. ¿Sirven hacer actividad física los días alternos o tiene que ser diario? Hay que llegar a la actividad física diaria. Y en esto quiero acotar algo
que se está trabajando últimamente como concepto y que a mí también me sorprendió en algún momento porque lo encontré por primera vez, que es el término NEAT, N-E-A-T, es decir, Not Exercise Activity Thermogenesis. Es decir, una actividad que produce quema de calorías, pero que no es ejercicio. Y se refiere a la importancia que tiene la suma de las actividades cotidianas. Es decir, lavar el auto, limpiar el piso, lavar los platos y no protestar mucho, tampoco cuando nos mandan, suma y suma actividad para esto que estamos diciendo. Doctor. Excelente, doctor. Esperemos a ver si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Doctor, tiene que poner en la opción que le dice dejar de compartir, justo al lado donde dice salir. Ahí, perfecto. Ah, ahí está. Ah, por eso no me encontraba. Bueno. Ah, bien. Recién veo dónde estoy. Muchas gracias, Nadia. Bueno, de todas formas, doctor Donofrio, nosotros estamos todos en el mismo afán, ¿no es cierto? De mejorar, de aprender. Somos eternos estudiantes. Y cada uno tiene los libritos a mano con las distintas respuestas o propuestas o sugerencias que los investigadores hacen. Entonces, lo que yo pongo a su disposición y de todos los que quieran recurrir a alguna respuesta, la respuesta que personalmente estaría en condiciones de darle, y además facilitar el acceso a las bibliografías que responden por cada uno de los temas. Así que espero que esto sea el comienzo de un diálogo que no se corte y que nos enriquezca mutuamente. Muchas gracias, doctor Belomío, por su excelente charla. Bueno, muchas gracias a usted, doctor, por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Bien, gracias. Gracias, muy linda la charla y muchas novedades para mí, desde lo que es en lo técnico, lo científico. La verdad que fue lindo poder saber eso. Bueno, me alegra mucho porque en realidad a veces uno en el afán de abarcar y de decir más se traba o confunde más la cosa. Por eso le digo tanto a usted, Dolores, como a los demás que están escuchando, que si se le ocurre en algún momento alguna pregunta, me la mandan y bueno, vamos a tratar de buscar la respuesta o de compartir la búsqueda juntos. Gracias. Bueno, me despido entonces. Muchas gracias, doctor. Ha sido un honor sumarme al impulso que usted hace y que al esfuerzo, y me siento uno de los beneficiarios de su trayectoria y de todo lo que usted ha hecho. Muchas gracias. Los saludo. Gracias, doctor. Bien. Nadia, me dice cuándo va a empezar la otra disertante, por favor. Doctor, buen día. Sí. Ahora es el turno de la licenciada Sarmiento. Hacemos Cuando ella quiera, comenzamos. ¿Continuamos o hacemos un break? No, hagamos un break de 10 minutos.
Perfecto, doctor. Bien, perfecto.